nada, ¿vale? Y después de que veamos, nos habíamos quedado en el segmento ST, ¿no? Aquí si ustedes ven, el segmento ST que va después de el QRS, aquí esta parte entre la onda T, ¿sale? Y el fin del complejo QRS, pues está plano en el D2, ¿sale? Entonces, para corroborar, pues nos vamos a las demás derivaciones, ¿sí? Aquí, esto me podría hacer pensar en un infarto, ¿sale? Este B2, si ustedes ven, la S casi se continúa con la onda T, ¿sí? Pero, pues es un artefacto, ¿sale? Porque, como yo les dije, esta elevación del segmento ST se debería de ver en 2 o más derivaciones, ¿sale? En la derivación B1, pues prácticamente el segmento ST se ve isoeléctrico. En la derivación D3, B3, ya alcanzo a ver un poco isoeléctrico, ¿sale? Si ustedes ven esta onda, ¿sí? La S ya está una parte planita y como que se sigue comunicando con la T, ¿no? Pero, o sea, si yo me voy a las siguientes derivaciones, B4, B5, B6, ya se ve planito, ¿sale? Todavía en B3 se vería un poquito aumentado, pero pues esto es normal, ¿sale? Bueno, hay que evaluar la situación clínica, pero hay personas que lo van a presentar así de manera normal, sale una onda T grande, ¿sí? Una onda T grande que asemejaría una elevación del ST, ¿vale? Pero si ustedes lo ven en que fue el primero que vimos, aquí sí se ve marcadísimo la elevación del ST en B2, en B3 no se diga, B4, y aquí como que ya se empieza a perder, ¿vale? Pero si lo comparan con que es el normal, aquí nada más veríamos una pequeña continuación que podría interpretarse como una elevación, ¿sale? Pero como tal no lo es, ¿sí? Después del segmento ST vamos a evaluar la onda T, ¿sale? Que corresponde a la repolarización de los ventrículos, ¿sí? Esta onda T, que corresponde a la repolarización de los ventrículos, pues va a ser igual a la onda T, ¿sale? La onda T va a tener más o menos el mismo voltaje, ¿sí? Y la misma amplitud, ¿sale? Esta onda T, que corresponde a la repolarización ventricular, debe de ser positiva en D1, en D2, y debe de ser negativa en ABR, ¿vale? Porque si recordamos, pues era básicamente muy parecido al vector que va a producir la despolarización de las aurículas, ¿vale? Entonces, si tenemos un QRS, ¿vale? Prácticamente una onda P, un QRS y una onda T prácticamente normal en todos los segmentos, en todas las derivaciones, ¿vale? Nos vamos a sacar el eje eléctrico, ¿sí? El eje eléctrico, como yo les había comentado, podemos medir, ¿sale? El número de cuadritos en las derivaciones frontales, por ejemplo, medimos en D1 o en D2, ¿vale? Y podemos graficarlo, ¿sí? Habíamos dicho que para graficarlo, pues vemos la cantidad de cuadritos que abarca la deflexión hacia arriba. Por ejemplo, aquí en D2, pues tendríamos, son 5, 10, 15 cuadritos, ¿no? Aproximadamente hacia arriba, pero hacia abajo se está desviando 2 cuadritos chiquitos, ¿no? Más o menos, 2 o 3. Entonces estos 15 cuadros hacia arriba, ¿vale? Le restamos los 2 cuadritos hacia abajo, entonces me da 13 unidades hacia D2, ¿no? Entonces acordamos que D2 va ¿a cuántos grados? La derivación de 2 en el plano que les había mostrado, ¿a qué inclinación tenía? 60 grados, ¿no? Ninguna de 2. Sí, perdón.
60 grados, ¿sale? Va hacia abajo, hacia la izquierda, en 60 grados, ¿sí? Entonces, hacia allá, en esa dirección, yo marco 12 cuadritos, ¿sale? Y después me voy a su perpendicular, ¿sale? O me puedo ir a, por ejemplo, D1, ¿sí? Veo en D1 cuántos cuadritos, pues aquí a ojo de buen cubero serán como unos 6 cuadritos hacia arriba, ¿no? Más o menos, 6 o 7. Entonces estos 6 cuadritos hacia arriba le resto los que hay hacia abajo del QRS. Hacia abajo tenemos 1 y hacia arriba 6. En total, 6 menos 1 me dan 5, ¿no? Entonces pues ya me voy hacia D1 y así en la dirección que va D1 sale hacia la izquierda, ¿sí? En D1 no tiene inclinación, sale entonces en el eje horizontal, sale en 0 grados. Ahí marco 5 cuadritos y luego trazo una línea perpendicular a D1, una línea perpendicular a D2, y ahí donde se junten esas dos líneas, ¿sale? Ese va a ser, trazo una línea, una flecha que vaya desde el centro de mi plano hasta donde se juntaron las dos líneas, ¿sale? Desde el centro de mi plano hasta donde se juntaron las dos líneas, y esa es la dirección en la cual está mi eje eléctrico, ¿sale? Doctor, una pregunta. Entonces, como el número de cuadritos, ¿no? O sea, para marcar las líneas perpendiculares entre D1 y D2, son los cuadritos chiquitos. Sí, los cuadritos chiquitos. La diferencia de cuadritos chiquitos. Ajá. Eso para, o sea, los que hay en D1, o sea, es que no sé cómo explicarme. O sea, sobre la línea de D1, la diferencia de cuadritos, hacemos una línea ahí. Y después sobre la línea de D2, la diferencia de cuadritos, o sea, son la misma diferencia de cuadritos. Como ya te dije, cuentas los de D1, los de D2 y los marcas, ¿no? Ya que los marcaste, sobre esa marca crea una línea perpendicular, ¿sí? Ajá, exacto. Ahí donde pusiste esa marca, creas una línea perpendicular a, ya sea en este caso a D1 o a D2, donde lo estés midiendo, y donde se corten esas dos rectas, este va a ser la punta de tu flecha, ¿vale? Trazas una flecha desde el centro de tu plano hasta ese punto, y esa es la dirección del eje eléctrico, ¿vale? Ok, perfecto. ¿Y la diferencia entre los cuadros es entonces qué va a ser? La diferencia, es lo que te digo, para saber en dónde vas a poner tu marca en D1 y en D2, esa es la diferencia de los cuadros. Por ejemplo, entre R y entre QR o QS, ¿cierto? Tú vas a marcar desde la línea isoeléctrica hacia la parte más alta de tu complejo, ¿vale? Si hacia arriba son 6 y hacia abajo es 1, nada más le restas 1, entonces son 5. Bueno, entonces sobre D1 voy a poner mi punto en el quinto cuadro, ¿vale? Ok, perfecto, sí, gracias. Por nada. Muy bien. Entonces, nada más rápido, es de esto mismo que estaban diciendo. En D2, en la derivación 2, la Q, o sea, esa rayita hacia abajo, no se cuenta. Solo desde la isoeléctrica para arriba, ¿verdad? En D2, de la isoeléctrica hacia abajo, es lo que le vamos a restar. A restar. Ajá. Okay. Ajá. ¿Vale? Okay. Gracias. Sí. Sí, por nada. ¿Vale? Y otra manera, pues mucho más fácil, mucho más rápida, que es lo que usamos, pues nada más es ver en cuál de nuestras derivaciones de plano frontal el QRS es el más largo, ¿no? Por decir aquí de todos, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, el QRS más largo pues está aquí hacia D2, ¿no? ¿Y cuál de todas es la isoeléctrica? O sea, ¿cuál va hacia arriba y hacia abajo casi en la misma amplitud? ¿Cuál me dirían que podría ser la isoeléctrica? ABL. ABL parecería la isoeléctrica, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan en el plano, ¿sí? El QRS más grande
va hacia D2, o sea, va del centro hacia D2 más o menos en 60 grados, ¿vale? Como yo les había dicho, la isoeléctrica va exactamente en sentido perpendicular, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo que en sentido perpendicular va ABL, ¿sí? Y el QRS está más largo hacia D2, obviamente mi eje eléctrico debe estar apuntando hacia donde apunta D2, ¿sale? Que era más o menos entre 60 grados, ¿sale? ¿Sí? Puede estar un poquito arriba de 60, un poquito abajo de 60 grados, ¿sale? ¿Hay dudas con eso o no? Que veo sus caras como de duda. Es fácil, ¿no? Más o menos, ¿no podría poner como insertar alguna figura para que lo podamos ver más visualmente? A ver, déjenme pongo el pizarrón para que. ¿Una figura? ¿De qué? ¿Del eje? Ah, ya. A ver, déjenme. Vamos a compartir. Aquí, ¿sale? Esta imagen. Como yo les decía, veo en cuál de mis derivaciones de plano frontal es más grande el QRS. En D1 se ve grande, ¿no? Pero le vamos a restar esta S, ¿sí? Ya, como ustedes ven, esta S se está yendo hacia abajo, entonces la vamos a restar, ¿vale? Pues esta ABR está negativa, ¿vale? Entonces, pues esta no la podemos usar, va negativa. Y esta ABF, pues igual, esta es positiva, pero le vamos a restar este piquito de la S, ¿vale? Entonces, viendo en cuál de todos es más largo, pues D2 es el más largo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el vector de despolarización, ¿vale? Que es lo que marca el QRS, la despolarización ventricular, va en esta dirección, ¿vale? ¿Se acuerdan que cuando hicimos el plano cartesiano yo aquí les puse esta dirección es D1, ¿vale? D2 va de aquí, de arriba hacia abajo, ¿no? De derecha hacia izquierda, más o menos aquí a 60 grados. Y el D3 iba de izquierda hacia derecha, de arriba hacia abajo, ¿no? Más o menos apuntando hacia acá hasta 120 grados, ¿no? Entonces, pues yo veo que la más grande es D2, entonces el QRS va a apuntar hacia D2. ¿Y qué es lo que me marca la isobifásica? La isobifásica me marca el eje perpendicular, o sea, de aquí del centro hacia donde está apuntando el D2, que es el QRS más grande, ¿vale? De aquí del QRS más grande, que va de aquí del centro hacia acá, debe de haber una línea perpendicular, ¿no? Que está marcada aquí en verde, ¿vale? Esa sería mi línea perpendicular. Entonces, siempre en la derivación que yo vea mi línea perpendicular, ese tiene que ser la isobifásica, ¿vale? En este caso, ¿de cuál de las 6 derivaciones es la isobifásica? ABL, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que mi perpendicular iría así, ¿sí? En, más o menos, la misma dirección que va ABL, ¿vale? Entonces, si ABL es mi perpendicular, quiere decir que la perpendicular a ABL, ¿sale? O sea, la que lo corta más o menos a los 90 grados es D2, ¿sí? ¿Ya quedó un poquito más claro? A ver. Sí, bueno, al menos a mí creo que sí ya un poco más. Sí. Yo tengo una duda. Ajá. Ya entendí cómo se hace y eso, pero, o sea, ya en el electrocardiograma tomo la que yo quiera, o sea, la onda en el QRS que yo quiera y luego ya hago las líneas, o cuáles se deben de tomar. Pues como les decía, la más fácil. O sea, pero si hay varios como segmentos de esos, o complejos, el que sea, o no se tiene que hacer nada de eso. Ay, no sé, ya, como que creo.
Sí, no se pongan nerviosos, no pasa nada. Sí les digo que pues lo más fácil es buscar la isobifásica y lo más fácil es buscar la isobifásica y la más larga, pero, o sea, si yo quiero, puedo medir la onda que yo quiera, siempre y cuando sea de plano frontal, ¿no? Puedo medir las de 2, de 3 y lo puedo graficar, ¿sale? Pero si quiero irme para rápido, siempre veo la más larga, en este caso es la de 2, ¿sale? Porque estos, si ustedes ven, o si ustedes se ponen a contar los cuadritos, son más cortos, ¿sale? Entonces, pues sí, el QRS más largo es el que vamos a tomar, ¿vale? Ok, gracias. Y, ¿qué más? Bueno, otra cosa que debemos, bueno, ya que saquemos el eje cardíaco, pues debemos de recordar que lo normal iba de entre más 90, ¿sale? Y 0 grados, o hay quienes consideran hasta menos 30 grados, ¿sí? Si nosotros viéramos desviado el eje eléctrico, ¿por qué se podría desviar? Uno, podría ser por una hipertrofia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo tuviera una hipertrofia del ventrículo derecho, pues se podría desviar hacia la derecha, ¿no? Porque va a estar produciendo mayor descarga eléctrica. Si yo tuviera una hipertrofia de ventrículo izquierdo, pues el eje se desviaría hacia la izquierda, ¿no? Hacia menos 30, menos 40 grados, ¿vale? ¿Qué otra cosa puedo ver si mi eje está desviado? Podría ser, por ejemplo, un bloqueo de rama, ¿vale? Si ustedes se acuerdan, el haz de His se divide en rama izquierda y derecha, y pues le va a llevar una despolarización a los ventrículos, ¿vale? Al ventrículo izquierdo y derecho. Si se bloqueara la rama izquierda, ¿vale? Yo ya no vería esa despolarización que va hacia el ventrículo izquierdo, ¿sale? Entonces, ¿hacia dónde se desviaría el eje? Pues hacia la derecha, ¿sí? Si yo tuviera un bloqueo de la rama derecha, pues la actividad eléctrica ya no se dirigiría por la rama derecha, ¿sale? Del haz de His, y únicamente se dirigiría hacia la izquierda. Entonces, el eje eléctrico se empieza a desviar hacia la izquierda, ¿sale? Entonces, por eso es importante ver el eje eléctrico, ¿sí? ¿Qué más? Pues también es importante medir el voltaje del QRS, ¿vale? El voltaje del QRS, pues no debe de ser mayor, ¿sí? A 35 milímetros, ¿vale? No debe de ser mayor a 3 cuadraditos y medio, ¿sí? Si yo viera unos complejos QRS muy largos, ¿sí? Con una amplitud, con un voltaje muy alto, esto pues me podría hacer pensar, por ejemplo, en una hipercalemia, ¿sí? Cuando hay un aumento extracelular del potasio, ¿vale? Estos QRS tienden a hacerse más largos, ¿vale? Podemos pensar en una hipercalemia, ¿sí? Y ¿qué más? También debemos de medir la distancia que tiene cada onda, ¿vale? Por ejemplo, la onda P, ¿sí? La vamos a medir, acuérdense que los cuadraditos, los chiquititos, ¿sale? Tienen 1 milímetro de alto y de largo, ¿sale? Y de alto, ¿sale? Van a corresponder a 0.1 milivolts, ¿sí? De alto corresponde a 0.1 milivolts, ¿sí? ¿Qué significa? Que 10 cuadraditos chiquitos corresponde a 1 milivolt, ¿vale? De voltaje.
hacia arriba, ¿sale? 10 cuadraditos chiquitos corresponde a 1 milivolt, ¿sí? Y en tiempo, cada cuadradito chiquito correspondía a 0.02 segundos, ¿sale? En tiempo, cada cuadradito chiquito corresponde a 0.04 segundos, ¿sale? 0.04 segundos. Entonces, podemos medir a las ondas en cuadraditos, ¿sale? Por ejemplo, la onda P, ¿sí? La onda P es una onda que debe de durar menos de 3 cuadrados chiquitos, ¿sale? O sea, menos de 0.12 segundos, ¿sí? Y de alto, ¿sale? De amplitud, debe de tener menos a 2.5 cuadraditos, ¿sale? Menos de 2.5, menos de 0.25 milivolts, ¿sale? Eso es lo que debe de medir la onda. ¿Cuánto dijo de alto, perdón? ¿Me podría repetir? Sí, de alto debe de medir menos de 3 cuadraditos, ¿sale? Menos de 0.12 segundos. Perdón, menos de 2.5 cuadrados, menos de 0.25 milivolts. ¿Sale? Y esa onda P, ¿sale? Pues va a ser lo normal. Si yo me encontrara una onda P que está muy alta, ¿sale? Esto me podría hablar de que tenemos una hipertrofia de las aurículas, ¿sale? Lo cual es muy raro. Lo que se hipertrofia primero son casi siempre los ventrículos. Bueno, pero si encontráramos una onda P muy alta, estaríamos pensando de una hipertrofia auricular, ¿vale? Y si encontráramos una onda P muy larga, ¿vale? Que hay veces que la onda P pareciera que son dos ondas, ¿sale? Se hace como les dicen unas orejitas de Mickey Mouse, ¿sí? Pareciera que fueran dos ondas juntas, como unas orejitas de Mickey Mouse. Eso nos hablaría de que puede haber un bloqueo del haz de Winkelbach, ¿sale? El haz que va a enviar el impulso del nodo sinauricular hacia la aurícula izquierda, ¿vale? Eso es lo que debe de medir la onda P. Después, el QRS, ¿sale? El complejo QRS es un complejo, antes del QRS, el intervalo PR, ¿sí? El intervalo PR debe de durar de 0.12 segundos a 0.20 segundos. Que en cuadraditos corresponde de 3 a 5 cuadraditos, ¿sale? De los chiquitos, ¿sí? Si nosotros tenemos un espacio entre la onda P y el inicio del QRS mayor a 5 cuadraditos, ¿sale? Nosotros ya estaríamos hablando de un alargamiento del PR y por lo tanto estaríamos pensando en un bloqueo, ¿vale? Y hay diferentes tipos de bloqueo, como ya lo mencionamos. Ahora, el QRS debe de medir menos de 1.5 cuadraditos, ¿sale? Lo normal es que va de 1.5 a 2.5 cuadraditos, ¿sale? Que en tiempo debe de ser menor a 0.1 segundo, ¿sale? En tiempo es menor a 0.1 segundo y en cuadraditos pues sería menor a 2.5 cuadraditos, ¿sale? Eso es lo que debe de medir
el QRS. Si yo estuviera viendo un QRS que se ve demasiado alargado, ¿vale? Eso también me haría pensar en un bloqueo auriculoventricular. Perdón, en un bloqueo de rama, ¿vale? Un alargamiento del QRS me estaría haciendo pensar en un bloqueo de rama, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema de conducción despolariza al mismo tiempo ambos ventrículos, ¿no? Por eso se ve un solo QRS muy alto y muy angosto, ¿vale? Pero si por alguna razón se bloqueara alguna rama, pues obviamente primero se va a despolarizar el ventrículo, el que no está bloqueado, ¿sale? Y como la otra rama está bloqueada, pues va a tardar tiempo en despolarizarse y por lo tanto esa despolarización va a llegar después, ¿sí? Entonces primero se despolarizó un ventrículo, después el otro, ¿y qué va a pasar con el QRS? Se va a hacer más ancho, ¿vale? Eso, un ensanchamiento por arriba de 0.12 segundos, ya me haría pensar en un bloqueo de rama, ¿vale? Doctor, no sé si sea posible que podamos calcular un eje eléctrico con un electrocardiograma con un infarto o algo así, como para ver si entendí bien. Con un infarto. Déjame ver. Doctor, ¿cuál era el voltaje del QRS? El voltaje debe de ser menor a 3.5 milivolts, ¿vale? Que son 3 cuadrados y medio, ¿vale? De los grandes. Gracias. Sí, un eje eléctrico. Ok. ¿Quieren que yo lo haga o ustedes lo hacen o cómo? Ay, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, claro. Déjenme pues conectar el pizarrón. ¿Vale? El ejemplo de este electrocardiograma que estamos viendo. Bueno, no. Mejor ¿verdad? Vamos a poner este ejemplo de este electrocardiograma. Vamos a ver. Denme un segundo.
Ok, ¿aquí me escuchan? Sí, doctor. Listo. Bueno, entonces les voy a poner el ejemplo. Ok, entonces, a ver, aquí en este electrocardiograma que yo les dije que le tomaran captura, ¿sale? Pues vamos a dibujar el eje eléctrico. Entonces tenemos el eje eléctrico. Habíamos dicho que D2 iba a estar a 0 grados. ¿Sale? Perpendicular a D2 íbamos a tener a ABF. ¿Sale? D2 lo íbamos a tener más o menos a 60 grados. Y ¿qué más teníamos? ABL lo vamos a tener más o menos a 30 grados. ABR lo vamos a tener más o menos a de aquí eran menos 120, menos 160. ¿Sale? Y me falta D3. ¿Sale? Que se dirigía aquí más o menos hacia 120. ¿Sale? Entonces aquí tenemos 0 grados, 30, 60, 90, 120, 150 y 180, ¿no? Y de aquí lo mismo pero al revés, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, ¿sí? Entonces yo les decía que para sacar el eje eléctrico nada más tienen que observar cuál es el QRS más largo. En este caso yo veo al D2, que es el más largo, yo contaría como unos 15 cuadritos, 16, 17 menos 3 cuadritos, ¿sí? Porque el QRS que yo veo en D2 es así y tiene una pequeña S, ¿no? Entonces yo le cuento como de aquí a aquí, como 16 cuadritos, y esta pequeña S, ¿sale? Que se va hacia abajo, son como unos 3 cuadritos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo en D2 a 16 le voy a quitar 3, ¿sale? 16 menos 3 me da 13. Entonces, hacia D2, ¿sale? En esta dirección, hacia 60 grados, yo empiezo a contar de aquí, del centro, y pues hago un plano, ¿sale? En este plano, pues yo marco cada centímetro, ponle tú, de aquí a aquí hay 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya me pasé, eran 13, ¿no? Entonces aquí donde yo marque el número 13, aquí pongo un puntito, ¿sí? Después yo busco
otra derivación, puede ser de 1, de 3, ¿sale? Suponiendo que yo cuento cuántos están hacia D3, ¿sale? Y en D3 yo encuentro pues más o menos un QRS así, ¿sale? Entonces, si en D3 yo veo que hacia arriba, por ejemplo, hay unos 10, 12 cuadritos, ¿sale? Sobre D3 hay unos 12 cuadritos hacia arriba y nada más un cuadrito hacia abajo, ¿sale? Entonces, aquí sobre D3 le voy a restar 12 menos 1 es igual a 11, ¿sale? Entonces yo voy a marcar hacia D3 11 cuadritos. Son 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sale? Y aquí, donde está el cuadrito número 11, aquí yo voy a poner un punto. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Trazar líneas perpendiculares. ¿Sale? Si esta línea va aquí a menos 60 grados, ¿sale? Yo tengo que trazar una línea perpendicular. ¿Qué quiere decir? O sea, una línea, ¿sí?, que forme más o menos un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Trazo una línea perpendicular a 90 grados de D3 y hago lo mismo con D2. ¿Sale? En D2 yo conté hasta 13 cuadritos. Aquí en el cuadrito número 13 de D2 trazo una línea perpendicular sale aproximadamente que esto me esté formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y yo ya tengo dos líneas perpendiculares que están cortando a las derivaciones que yo estoy midiendo, ¿sale? Tracé una línea perpendicular a D2 y una línea perpendicular a D3 porque estoy midiendo esas dos derivaciones, ¿sale? Entonces, aquí donde se cruzan estas dos perpendiculares, ¿sí?, yo voy a marcar un punto. Ese punto pues va a ser la punta de mi flecha, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues desde aquí, desde el centro de mi eje, voy a trazar una línea, ¿sale?, del centro hacia el punto. Y aquí en el punto, pues esto me va a indicar, ¿sale?, la cabeza de mi flecha o la dirección al cual está yendo el eje eléctrico del corazón. Que en este caso, este eje eléctrico, ¿sale?, si recordamos, estos son 30, 60 y aquí está 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que mi eje eléctrico está más o menos entre 60 y 90 grados. ¿Sale? Aquí a ojo de buen cubero yo diría que son unos 85 grados. ¿Sí? Sería la dirección del eje eléctrico de este electrocardiograma. ¿Sale? Y la otra forma era ver cuál era la isoeléctrica y cuál es el complejo más grande. ¿Sale? En este electrocardiograma, como yo les dije, el D2, ¿sale?, era el más grande y el ABL, ¿sale?, era la isobifásica, ¿sale?, que es casi lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si el QRS más grande iba hacia D2, ¿sale?, o sea, en esta dirección, yo ya nada más busco cuál de mis derivaciones es la isobifásica, ¿sale?, que es ABL.
En este caso, ABL está más, es esta, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la isobifásica me va a abarcar una línea perpendicular, ¿sí? Hacia donde va el QRS más grande. ¿Sale? Si por ejemplo en mi electrocardiograma el QRS hubiera sido, si en mi electrocardiograma el QRS hubiera sido más grande, por ejemplo en D3, ¿sale? Suponiendo que en D3, esto hubiera sido en D2, ¿no? Pero pon tú que en D3 hubiera sido hasta acá. ¿Sí? Si mi QRS más largo va hacia D3, ¿qué quiere decir? Que el eje, pues lo más seguro es que vaya hacia acá. ¿Sale? Y yo observo cuál es la perpendicular, en este caso, la que yo sé o la que yo pienso. A ver, si mi QRS va hacia D3, la perpendicular, pues tendría que ser básicamente ya sea ABR, ¿sale? En este caso sería la que muy probablemente pudiera ser en ABR mi línea isobifásica, ¿sale? O también podría haber sido, por ejemplo, isobifásica en D2, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Si mi línea isobifásica está en ABR, yo voy a decir que esta línea, ¿sale? Va a ser mi línea perpendicular hacia donde está yendo mi eje eléctrico, que el eje eléctrico básicamente se está dirigiendo hacia D3, ¿sale? O sea, hacia 120 grados. Si yo tengo un eje eléctrico que se esté dirigiendo hacia acá, hacia 120 grados, habíamos dicho que esto ya no es normal, esto ya es una desviación hacia la derecha. ¿Sale? ¿Y esto de qué me puede estar hablando? De una hipertrofia ventricular derecha, ¿sale? O también me puede estar hablando de un bloqueo de rama derecha, ¿sale? Ahora sí ya les quedó un poquito más claro. Sí, mucho más, doctor. Muchas gracias. Doctor, Perfecto. ¿cuál fue este que hicimos? Em, Cardiograma. Pues es el de 26, a ver, el que dice hombre de 26 años antes de inscribirse en un ensayo de medicación anticonvulsiva. Ah, ok, gracias. ¿Sale? Muy bien. Entonces, Doctor, yo tengo una duda. sí. Ahí, solo para elegir cuál es, o sea, si cuál es el que vamos a medir, cuál es el complejo QRS más grande, siempre. O... Sí, si lo quieren hacer por el método rápido de el QRS grande y la isobifásica, sí, siempre es el más grande. Ah, ok, pero este que hicimos es el geométrico, ¿no? En ese caso, o sea, ¿cómo eliges, o sea, cuál medir? Ah, pues en este caso, pues Ay, las derivaciones más grandes. perdón, ya no les... Sí, en este caso elige las derivaciones más grandes. Por decir, de las derivaciones más grandes tenemos al D2, al D3, al ABF, ¿sale? Son como que las más grandes, entonces pues ya nada más, pues ahora sí que cuentas los cuadritos, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí pude haber dicho, no, pues yo quiero medir en D1, contar los cuadritos y quiero medir en ABF, ¿no? O sea, ahora sí que ya depende, pues, cuál es la que tú quieras medir. Yo creo que lo más sencillo sería medir en D1 y en ABF, ¿sale? Para contar los cuadritos. Sí, porque
son ya perpendiculares, entonces pues ya nada más cruzas una línea igual perpendicular, donde se cruce pues ahí va a ser, ¿sale? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a terminar de ver los electrocardiogramas. ¿Sale? No se oye eco, ¿verdad? Muy bien, entonces, a ver, ¿qué me pueden decir de este electrocardiograma? ¿Hacia dónde creen que esté viendo el eje eléctrico? ¿Cuál es el QRS más grande? B3 podría ser. O B2. ¿B2? No, las B, acuérdense que son las precordiales. O sea, nada más vamos a usar a las del plano frontal, D1, D2, D3, ABR, ABL y AB. D2, ¿no? D2, ¿no? Sí, D2 es la más grande. ¿Y cuál sería su perpendicular? ¿Cuál ven isobifásica? ABL, ¿no, doctor? ABL es la que más se ve isobifásica. Entonces, así a ojo de buen cubero, ¿qué quiere decir esto? Que el eje eléctrico se está dirigiendo hacia D2, o sea, hacia más 60 grados, y pues como su perpendicular es ABL, pues más o menos está entre 60 y ¿qué será? Entre 60 y 30 más o menos, ¿no? Ya si lo queremos medir, pues como les digo, tomamos dos, ¿sale? Dos derivaciones, medimos cuánto mide el QRS, lo graficamos, y donde se corten las dos perpendiculares, pues esa va a ser la dirección, ¿vale? A ver, entonces, según lo que ya hablamos del electrocardiograma normal, ¿quién quiere participar? ¿Qué es lo que ve aquí? ¿Qué se le hace normal? ¿Qué se le hace normal? O ya se hicieron bolas de tanta información. Doctor, yo, tengo una pregunta. ¿Por qué en el D2 se ve como que se baja de la línea? O sea, ¿qué significa eso? Ah, ok. O sea que se está yendo hacia abajo aquí. Sí, que no respeta como una línea. Ah, exacto. Eso es lo que yo les decía, que es lo que va a pasar cuando ya tienen electrocardiógrafos viejos. Así se va a ver todo movido. Y aquí se ve bonito, ¿eh? Por ejemplo, este pedazo que se ve aquí hacia abajo y luego hacia arriba otra vez, así hay pero veces que se ve pero horrible todo el electrocardiograma. Entonces, esto sucede sobre todo cuando el paciente se mueve, porque para que el paciente pueda leerse bien el electro, tiene que estar totalmente quieto. Si se mueve tantito, van a ver que como estos electrodos lo que están captando son vectores, si el electrodo se mueve de dirección, pues se va a mover todo el complejo, todo el trazo del electro, ¿sale? Entonces por eso se ve medio raro hacia arriba, hacia abajo, pero lo que yo les dije es que se fijen en la morfología de las ondas, la P, el QRS y la onda T, ¿sale? Aunque se vea esto hacia arriba, hacia abajo, pues ustedes se van a ir guiando pues de la línea,
¿Sale? Ahí casi no se ve la onda Q, ¿no, doctor? ¿Onda Q en qué derivación? En la D2 y también en la D1. Sí, de hecho, en D2 casi no se ve. ¿Esto qué les hace pensar? Que D2, ¿qué sería con respecto al eje? Acuérdense que la que esté isobifásica, en este caso D2, se ve muy isobifásica. ¿Qué quiere decir? Que esta es la perpendicular al eje. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan? ¿No será que entonces el eje va a estar, va a ser a la izquierda? Está un poco desviado hacia la izquierda, ¿sale? El eje está apuntando más o menos, si ustedes ven el QRS más grande, corresponde más o menos al de ABL, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que si D2 es isobifásica, ¿vale? Y ABL sería como que el complejo más grande está apuntando hacia la izquierda. Sí, estaría como al revés de como nos enseñó en el pizarrón, ¿no? Ajá, exacto. Sí, hacia el revés. Tal vez se estaría desviando un poco hacia la izquierda. ¿Qué más alcanzan a ver en este electro? Tenemos ondas P antes de cada QRS. Sí, ¿no? Bueno, en el D2 creo que sí. En D3 como que no se ven, pero en D1 también como que yo sí le alcanzo a ver. Exacto. ¿Qué dijimos? Que todas las derivaciones es el mismo segundo, ¿sale? O sea, esta onda es la misma que esta y esta es la misma que esta, nada más vista desde diferente lado. Entonces, sí, a lo mejor en D3 yo no alcanzo a ver las ondas P, pero sí se ven bien en D1, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que sí hay ondas P, ¿sale? Entonces, pues, prácticamente todos los QRS tienen ondas P. ¿Los QRS son simétricos? ¿O hay QRS o hay unos QRS que estén más juntos y otros más separados? Están simétricos, ¿no? En general. Exacto. ¿Cómo pueden verlo? Pues ustedes tomen una pluma o tomen lo que ustedes quieran y pues ya con eso miden la distancia entre los QRS. Si caen muy cerquita, si es el mismo, la misma distancia entre QRS, quiere decir que pues prácticamente sí era lo mismo, ¿vale? Muy bien, ¿qué más? Doctor, para el ritmo sinusal en AVF, como que se podría decir que están negativas las ondas. En AVF, ¿qué onda? ¿La S o cuál? Normalmente la S es negativa, ¿no? Ajá, depende de dónde la veas. Bueno, de hecho sí, la S pues obviamente tiene que ser negativa. Pero como no te entiendo bien. ¿Y la P es también negativa o es que como que la onda Q como que no está como tan en pico, por así decirlo, como que está como curva? Ah, la onda Q parece una curva, ¿no? ¿En ABF? Sí. Bueno, de hecho en ABF, pues sí, pareciera que hay una pequeña curva, ¿sale? Y te digo, eso es hasta cierto punto normal, ¿sale? Si yo quisiera medir el QRS, lo mejor sería que, por ejemplo, lo midiera aquí en D1. En
en D1 sí se ve clarito el QRS, o por ejemplo en las precordiales en B5, ¿vale? Ahí sí se ve muy claro el QRS, y pues ahí yo puedo medir o ver su morfología, ¿vale? Sí, ok, gracias. Bueno, pero entonces lo que quiero que se aprendan es cómo se ve un electrocardiograma normal, que es prácticamente que estamos viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué le ven de diferente este electro a este otro? Que cuando va hacia la onda T, ¿Qué? como que la onda T está muy rara, ¿no? B2 y ¿En cuál? B2, B1, B1, B2, B3. B3, ajá. Ajá. Como tal, ahí no alcanzamos a ver una onda T solita. Lo que vemos es que el QRS, que está aquí al inicio, ¿sale? Está unido, o sea, está elevada, y aquí ya se está uniendo con la onda T, ¿sale? Habíamos dicho que cuando este pedazo no estaba isoeléctrico, si ustedes ven, por ejemplo, aquí en B1, del QRS a la onda T está una línea isoeléctrica. ¿Qué pasa si nosotros vemos este segmento ST elevado o unido a la onda T? Esto, si yo lo veo en 2 o más derivaciones, me está hablando de un infarto con elevación del segmento ST. ¿Sale? Este tipo de infarto se conoce como infarto transmural, ¿sale? O infarto con una lesión subepicárdica, ¿vale? Porque se acuerdan que les había dicho que había otro tipo de infarto en el cual no se eleva el segmento ST. Ajá. Ese infarto en el cual no se eleva el segmento ST es un infarto de tipo subendocárdico. ¿Sale? Hay esos dos tipos de infartos, el subendocárdico, que es sin elevación del ST, y subepicárdico con elevación del ST. ¿Vale? Ahora, la dirección hacia cuál, ¿se acuerdan que yo les había dicho que cada monopolar de B1 a B6 veía una región distinta del tórax? Y que por lo tanto yo podía imaginarme al corazón en el medio y ver qué parte del corazón está afectado, si el ventrículo izquierdo, el septo o el ventrículo derecho. Ahí B1 y B2, ¿a qué parte del corazón me estaría correspondiendo? La pared derecha del ventrículo derecho. Correcto, la pared derecha del ventrículo derecho. También se ve un poquito elevado B3 y B4, ¿vale? Entonces con eso pues yo estaría viendo que muy probablemente tenga un infarto o se haya tapado una de las ramas que irrigan el ventrículo derecho, ¿vale? Sobre todo de la parte anterior, ¿sí? Que por la parte anterior yo tengo la descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda, ¿vale? Entonces, para que ustedes aprendan a identificar qué parte del corazón está dañada, tienen que acordarse bien, como yo les decía, qué parte me va a estar viendo cada una de estas monopolares, y que ustedes lo relacionen con la circulación arterial coronaria, ¿vale? Que se aprendan las ramas de las coronarias, la coronaria izquierda, derecha, quién irriga a las paredes anteriores, posteriores de los ventrículos, ¿sale?
y pues eso lo van a correlacionar con el electrocardiograma. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué diagnóstico dirían que tienen? ¿Cuál habíamos dicho que era el Infarto subepicárdico. Exacto, un infarto subepicárdico, que es un infarto con elevación del ST. ¿Vale? Aquí que veíamos en esta primera diapositiva. Infarto agudo o miocardio. Ok, igual con elevación del ST, ¿en qué derivaciones veo la elevación del ST? B2, B3, Ok, ¿y cuál otra? B4. 4, ¿no? Perfecto. Esta, ¿ustedes dirían que tiene infarto o no tiene infarto? No. No, ¿Por qué no? pues para empezar no hay elevación ni modificación del ST. En B2, pues sí lo veo un poco elevado, ¿no? ¿O me dirán que no? Pero Pues sí, has dicho que a veces podía ser normal, ¿no? Si todo Exacto. estaba normal. Si yo lo veo en una sola derivación, eso no quiere decir infarto, ¿sí? Tendría que verlo muy parecido, también ya sea en B1, en B3 o en B4, ¿vale? Pero si nada más lo veo en B2, eso no quiere decir nada, ¿vale? Y aquí dice hombre de 26 años, que tiene un medicamento anticonvulsivo. ¿Sale? Pues prácticamente pues este es un hombre que no tiene nada en el corazón. ¿Sale? Joven adicto a la cocaína. ¿La cocaína tiene alguna relación con el corazón? Sí, la principal causa de infartos en personas jóvenes es el consumo de la cocaína. ¿Sale? ¿Y qué me dirían o qué creen que le esté pasando? Un infarto igual, ¿no? Ok, ¿dónde lo vemos? ¿En qué derivaciones? B1, B2 y B3. Ok, B1, B2 y B3. Más marcado hacia B3, ¿sale? Entonces, ¿de qué parte del corazón creen que se está infartando? Pues B3 era del tabique interventricular, ¿no? Eso nos había dicho. Entonces, tal vez. Exacto, muy probablemente se esté teniendo un infarto a nivel del tabique interventricular, ¿vale? Y en este otro, También hay elevación, ¿no? Del segmento ST. exacto, ¿en qué derivaciones? Pues B2, B3. Ok, y vemos una imagen en espejo, ¿sale? En la derivación B4 y B5, ¿sí? La imagen en espejo también es indicativo de un infarto, ¿sale? Con elevación del segmento CT, ¿sale? Y, ok, llega una mujer de 23 años con dolor en el pecho y dice, ¿cuál de las siguientes es la correcta? ¿Qué creen que le esté pasando? El electrocardiograma se ve normal, está dentro de parámetros normales. El electrocardiograma muestra una hipertrofia ventricular derecha o izquierda.
o el electrocardiograma es compatible con hipopotasemia o hipocalcemia grave. ¿Hay los segmentos B4 y B5 también se podría decir que tienen una imagen en espejo? B4 y B5. No, si fuera en espejo sería más marcada. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, B2, que es un QS, ¿vale? El QS está muy marcado, va hacia abajo, y el QS está unido a la onda T, que va hacia arriba, ¿vale? Y en B4, B5 vemos un RS, ¿vale? Un RS muy marcado que va hacia arriba, ¿vale? Y está pegado a la onda T. Esa es una imagen en espejo, ¿sí? Si ustedes ven aquí, el QS va hacia abajo, y en B5, B4 el QS va hacia, el QR va hacia arriba, ¿vale? Y aquí no únicamente vemos que, por ejemplo, el B2 se ve hacia abajo, pero el segmento ST se ve normal, ¿vale? En B3... Doctor, sí. Bueno, no, perdón. Continúe, por favor. Bueno. En B3 se ve una isobifásica, ¿no? Una RS que está unida a la onda T, pero en B4 ya vemos el segmento ST isoeléctrico, ¿sale? Se ve más marcado, más isoeléctrico en B5, B6. Entonces realmente todas estas derivaciones a mí me están diciendo que no hay elevación del ST. A lo mejor estas dos me podría confundir un poquito, ¿sale? Pero si yo nada más lo veo en estas dos derivaciones y en ninguna otra, quiere decir que no sería un infarto, o en dado caso de que pudiera llegar a ser, porque ya lo veo en dos derivaciones, ¿sale? Me tengo que apoyar ahora sí con la clínica y con los laboratorios, ¿sale? Tengo que medir las troponinas. En este caso es una paciente de 23 años, pues es joven, ¿sale? Si no tiene ningún factor de riesgo ni nada y las troponinas salen bien, yo diría que esto es normal, ¿vale? Si tiene algún factor de riesgo y las troponinas empiezan a salir elevadas, pues yo sí sospecharía, ¿sale? De un infarto, aunque en el electrocardiograma no se ve del todo claro, ¿sí? Entonces prácticamente aquí por el puro electro yo diría que no es un infarto, ¿sale? Lo debo de ver bien marcado en dos derivaciones o más, ¿sale? Muy bien, chicos. Pues creo que ya es todo de la presentación. No sé si tengan alguna duda. Doctor, en el ejercicio 4, ¿no se puede también ver un poquito raro como ondas F? A ver, el ejercicio 4. ¿Ondas F? ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿En este? En el de joven que consume cocaína. No, caray, ¿dónde están las ondas F? ¿Dónde las ves? En el D2 largo, abajo, más o menos por el segmento donde está BF. Ajá. Aquí sí se ve raro, pero es por efecto, yo creo de cómo lo tomaron. Para corroborar, pues checo en los demás segmentos del D2 o me voy a observarlo en otras derivaciones, ¿vale? Cierto. En este caso, pues
en las otras derivaciones pues se ve normal y bueno, aquí en las precordiales sí se va a ver, ya no se va a ver exactamente igual, ya podemos encontrar muchos artefactos, ¿sí? Porque obviamente está teniendo un infarto y la actividad eléctrica se está desviando, ¿sí? Pero por decir aquí en D2, debo de observar en todos, ¿vale? Bueno, pues claro, pues no sé si haya quedado alguna duda, creo que ya nos pasamos del tiempo. Bueno, sí, pues está bien, chicos, entonces pues estudien, les digo, esto pues, van a verlo con calma, casi todos los años ven algo diferente del electro, ¿vale? Entonces ahorita apréndanse bien los vectores de despolarización y qué produce cada onda, sí, es lo importante. Bueno, pues entonces esto es todo por hoy, chicos, me dio gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chicos, Gracias. estén muy bien.